Así que damos inicio a esta mesa que lleva de nombre Género y Territorio, del eje 1, que es Promoción de Igualdad de Género para la Cohesión y el Desarrollo Social. Vamos a tener 3 presentaciones hoy. Estamos a la espera de que llegue Gloria Jiménez Moya, que va a ser quien va a comentar las presentaciones luego de la ronda. Así que vamos a ir con la primera presentación, que lleva de título I Never Inject Drugs by Myself in Case I Overdose. Women's Injection Drugs, User Harm Reductions and Safe Strategies to Prevent Violence and Wounds in Tijuana, México. Que lleva de autora principal a Teresita Rocha y colegas, que son varios, así que no los voy a leer uno a uno. Pero queda abierta entonces la presentación. Gracias. Tienes autorización para compartir, ¿cierto? Aparece la opción de share screen. Sí, vamos a ver si me deja y si pueden ver la presentación. Ahí se ve la presentación. Se ve. Sí. Ya. Perfecto. Bueno, pues, gracias. Voy a empezar. Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta mesa sobre promoción de igualdad de género para la cohesión y el desarrollo social. Hoy les voy a presentar este análisis. Al final decidí hacerlo en español, pero el título estaba originalmente en inglés. Y agradecerle a los coautores, que son varios, por toda la retroalimentación que me dieron para esta presentación. Entonces, primero que nada, me gustaría un poco hablar sobre el contexto de la frontera entre Tijuana, México, y San Diego, California, en Estados Unidos, el cual es clave para entender la situación del uso de drogas inyectables en esta región. La cercanía a Estados Unidos y los cambios de políticas migratorias de la última década han convertido a Tijuana en una ciudad más bien de personas deportadas, en donde hay una alta oferta de drogas, sobre todo de opioides. Tijuana solía ser un cruce importante de migrantes mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos, pero últimamente tiene una presencia importante de personas deportadas. Las consecuencias que puede traer la deportación, como se imaginan, incluye problemas de salud mental, aislamiento, discriminación, no hablar el idioma, ya que hay personas que pasaron 20, 30 años en Estados Unidos antes de ser deportados. Y esto puede empujar al consumo de drogas inyectables y de otras sustancias. Se calcula que en Tijuana hay alrededor de 6 a 10,000 usuarios de drogas inyectables. La mayoría viven en situación de calle, en condiciones muy precarias. Y cada vez se observan más ciudadanos estadounidenses viviendo en Tijuana y consumiendo heroína. La prevalencia de VIH y de hepatitis C es alta en la población que se inyecta drogas y es mucho más alta que en la población general, que es de un 0.3% de VIH y un 0.04% de hepatitis C. Existen muy pocos programas de reducción del daño en Tijuana, y reducción del daño son programas que buscan minimizar el daño y el riesgo de consumir sustancias. Por ejemplo, entregar jeringas limpias o nuevas para inyectarse. Entonces existen muy pocos programas, todos son implementados por organizaciones no gubernamentales y no existe ninguno que concentre necesidades específicas de las mujeres. Existen Existen diversos estudios realizados no solo en Tijuana, sino en otras ciudades en donde hay consumo de drogas inyectables, que han documentado que las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir abuso sexual, violencia por parte de la policía, riesgos de contraer VIH y otras infecciones de transmisión sexual y heridas que los hombres. Es importante mencionar que el contexto de la frontera, hay una intersección importante entre el uso de drogas y el trabajo sexual entre las mujeres, que no voy a tocar en esta presentación, pero está presente. Hay evidencia de que es común que las mujeres sean influenciadas o iniciadas por primera vez por su pareja romántica. También hay otros estudios que afirman que las redes sociales, por ejemplo, amigos o familiares, también son claves para la iniciación de drogas inyectables. Sin embargo, hay pocos estudios cualitativos que exploran las experiencias de iniciación, transición y de estrategias de seguridad entre mujeres usuarias de drogas inyectables.
Solo también como contexto mencionar que en Tijuana hay pocos centros de integración juvenil, de rehabilitación, me parece que solo hay 3 en la ciudad, y hay muy pocos espacios únicos para mujeres. No existe ningún programa con perspectiva de género ni de reducción del daño, y muchos de estos programas son de autoayuda, religiosos, y se manejan por los mismos exusuarios. Entonces hay unas limitaciones importantes para atender el problema de adicción, sobre todo de drogas inyectables en Tijuana. Todo esto motivó este análisis y este estudio que busca explorar las experiencias de iniciación y estrategias de reducción del daño de un grupo de mujeres usuarias de drogas inyectables en Tijuana, México. Un poco para comentar sobre la metodología. Las entrevistas cualitativas las realicé yo el año pasado, en octubre, con 30 mujeres que eran participantes en un proyecto longitudinal llamado El Cohete. Este fue un proyecto muy grande que duró 7 años, financiado por el Instituto Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, que siguió a un cohorte de 700 usuarios de drogas y que buscaba analizar prevalencias e incidencias de diferentes enfermedades de transmisión sexual, hepatitis C, así como temas estructurales como migración, pobreza y violencia por parte de la policía. Entonces, dentro de este cohorte se identificaron mujeres que tenían experiencias de iniciación variadas e interesantes y se les invitó a participar. Estas entrevistas cualitativas se realizaron en una oficina en el centro de la ciudad, en un lugar seguro y privado. Se explicó a las participantes el objetivo de la entrevista. Todas firmaron un consentimiento informado para participar y para ser audiograbadas. Y el proyecto fue aprobado por comités de éticas de la Universidad de California en San Diego y también de la Universidad de Xochicalco en Tijuana. Los principales temas que se abordaron en estas entrevistas tienen que ver con experiencias de iniciación y patrones de inyección, estrategias de protección y de reducción del daño y posibles intervenciones. 4 entrevistas se hicieron en inglés porque las participantes prefirieron hacerlo en este idioma. Una participante prefirió no ser audiograbada, pero igualmente compartió sus experiencias. Y todas las participantes tienen un identificador único. Entonces no pedimos nombres ni de las personas ni de los lugares para proteger su identidad. El análisis de las entrevistas fue realizado por la estudiante Alison Stewart de la Universidad de Columbia, quien hizo su práctica de verano conmigo en el Centro de Investigación de Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Utilizó un análisis inductivo, codificó iterativamente y fuimos discutiendo los códigos las dos, y utilizamos un software que se llama Deduce, que se puede utilizar en línea. Entonces, un poco para dar contexto a los resultados, voy a platicarles un poco de las experiencias de iniciación, que no son el tema central de la presentación, pero igual son relevantes para entender el contexto. 22 participantes reportaron haber sido influenciadas por alguien más, como el novio, una amiga o incluso un familiar, la primera vez que se inyectaron. Un ejemplo es esta primera cita. Él me inyectó la primera vez, estuve un año dependiendo de él para inyectarme diario porque yo no conocía a nadie más que me pudiera inyectar. Algo que es importante de este análisis es entender cómo algunas de las participantes aprendieron a inyectarse e incluso ayudan a otras personas. Entonces, como pueden imaginarse, el inyectarse a uno mismo es un proceso difícil, hay personas que aprenden rápido, pero hay personas que nunca aprenden o tardan mucho tiempo en aprender. No todas saben inyectarse solas y de hecho encontramos a participantes, como la de la cita que voy a leer ahora, que diariamente ayuda a una persona a inyectarse. Y esto es poco común entre mujeres. Normalmente los hombres son los que suelen inyectar a otras personas, a sus parejas o a otras, o incluso a otros usuarios que no conocen. Yo aprendí a inyectarme sola y hay un señor que viene diario para que le ayude, porque ya no tiene venas buenas. Me comparte lo que se está preparando o a veces me da dinero. Una participante entrevistada, de hecho, comentó que ella se dedica a inyectar a otros a cambio de droga o dinero, como un trabajo. Diariamente hay entre 5 y 10 personas que la van a buscar. Y otra vez, como mencionaba, esto no es algo común entre las mujeres en Tijuana. Escuchamos experiencias de mujeres que saben inyectarse, pero que por distintas razones necesitan acudir a otros para que les ayuden.
El uso constante e intenso de la heroína hace que sea difícil encontrarse las venas, o muchas veces el uso inapropiado de jeringas crea abscesos y heridas en la piel. Dado que no hay programas gubernamentales de reducción del daño, las participantes muchas veces rehúsan o comparten las jeringas. Este es el caso de estas dositas que les voy a compartir. Cuando me trato de inyectar sola me lastimo y he terminado en el hospital 3 veces por la infección. Casi me muero. Así que solo dejo que mi madrastra me inyecte. Mi amiga siempre me ayuda porque yo me hago cuerazos y a veces intento en el cuello, pero ahí es más peligroso lastimarse, así que mejor me espero a que ella me ayude. Muchas de las participantes reportaron estrategias para protegerse de violencia, sobredosis o heridas cuando se inyectan. Algunas saben inyectarse solas y pueden hacerlo actualmente. Cuando hicimos la entrevista eran capaces de inyectarse, pero prefieren estar con alguien más para evitar sobredosis estando solas. La intensidad del uso y la introducción del fentanil a Tijuana ha incrementado los casos de sobredosis y de muerte considerablemente en esta población. Uno de los testimonios de la primera cita ilustra esto que les estoy comentando. Siempre me inyecto con una amiga, a veces le espero hasta que regrese del jale para que esté conmigo. Yo no dejo que nadie me inyecte, pero es bueno estar con alguien por si te doblas, que es que te dé una sobredosis, alguien que te haga el paro y te regrese. Muchas de las participantes saben si alguien le da una sobredosis, cómo hacer CPR o cómo tratar de regresar a las personas. Y algunos tienen acceso a naloxona, pero esto es muy poco común también. Como se imaginarán, Tijuana es una ciudad peligrosa y existen lugares llamados picaderos en donde las personas pueden pagar para inyectarse ahí. Son como callejones o casas abandonadas en donde también se compra y vende droga. La policía sabe de estos lugares y frecuentemente realiza redadas y detenciones de los usuarios. Confiscan y tiran las jeringas y muchas veces sin seguir un protocolo adecuado. Dado este contexto, algunas participantes evitan inyectarse en lugares públicos o en los picaderos, en donde pueden ser vistas por la policía y detenidas y llevadas por un número indeterminado de horas. Y este es el ejemplo de este caso. La policía siempre anda viendo a quién levanta, incluso cuando no usas drogas. Así que yo no me inyecto en la calle ni en las palmitas, que es un picadero, porque uno se arriesga mucho. Otros tecatos te pueden robar o te inyectan mal a propósito. Entonces, también hay participantes que comentaron que evitan lugares públicos porque si alguien más las ve que se están inyectando, a veces esperan a que se queden dormidas o se relajen para robarles el dinero o quitarles la droga que traen. Igualmente les preguntamos a las participantes por posibles programas de intervención dado las experiencias que nos compartieron, para poder mejorar la situación en el contexto de uso de drogas inyectables. Por ejemplo, se mencionó la necesidad de lugares seguros para poder inyectarse, preferiblemente donde solo haya mujeres, lugares para bañarse y descansar, asistencia de heridas en la piel, ya que la atención en los servicios de salud muchas veces las discrimina, y es imperativa la necesidad de programas de tratamiento con perspectiva de género que incluyan sustitución de opioides. Un poco de análisis y discusión de lo que les acabo de compartir es que hay una dualidad entre confiar o no en los otros. Dado que hay una falta importante de programas en la ciudad, muchas veces las mujeres generan estrategias de reducción del daño entre ellas. Encontramos un reconocimiento de que otras mujeres son claves para evitar sobredosis y heridas e incluso para ayudarlas a inyectarse. Esto creemos que puede ser una pauta importante de programas que consideren apoyo entre las mujeres y solidaridad, así como intervenciones con perspectiva de género. Como se mencionó a lo largo de la presentación, los problemas estructurales en Tijuana son importantes y son claves para entender el contexto en el que viven las mujeres en Tijuana. Por último, pensé que sería interesante hablar un poco de lo que sucede en Chile, aunque sé que aquí el consumo de heroína es muy bajo y de drogas inyectables tampoco es, y la mayoría utiliza pasta base, pero incluso encontré algunos temas en común y muchas veces en contextos tan vulnerables se comparten experiencias entre mujeres.
Un informe de caracterización de personas que consumen pasta base de cocaína realizado por el Instituto de Sociología de la U Católica reporta que igualmente las redes dentro de los patrones de consumo son importantes y muchas veces la pareja romántica o amigos cercanos juegan un papel importante en la iniciación y en el consumo de pasta base. Este reporte apunta que también las mujeres de pasta base, así como las usuarias de heroína en Tijuana, reportan menor ingreso, abusos físicos y sexuales en mayor extensión que los hombres. Por otro lado, hay claras diferencias entre ambos contextos, por ejemplo, el lugar en donde se consumen las drogas. En Chile existen programas con perspectiva de género y existen programas que incorporan el manejo farmacológico de las sustancias. Probablemente no son los mejores e ideales, pero existen y es algo formal y parte de los programas oficiales de salud. Esto no existe en México y dado que la situación de opioides es evidente en el sustituto, por ejemplo, en la utilización de metadona, deberían implementarse en ciudades con problemas de uso de drogas inyectables. Por último, me gustaría agradecer a las participantes del proyecto El Cohete, igualmente al personal del proyecto, a la alumna Alison Stewart, que hizo la codificación y el análisis de las entrevistas, y al doctor Álvaro Castillo y a Carla Olivari, ambos miembros del CIS, que compartieron su conocimiento sobre los programas que existen en Chile. Y ahí está mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresita, por tu presentación. Muy interesante conocer la experiencia de otras partes fuera de Chile. Bueno, entonces, ahora vamos a la segunda presentación, que lleva de título Género y Cambio Climático en Chile, brechas y silencios estadísticos, periodo 2010-2020, por Francisca Gallegos. Ahí está. Hola, todavía no puedo compartir. Me dice que estoy inhabilitada. Ahora sí. Ah, bacán. Bueno, mientras Francisca comparte su pantalla, que acaba de aparecer ahora. Ahí estoy. Dale nomás, Julio. Sí. Estaríamos ok. No, en realidad te damos el paso ahora para que puedas comenzar tu presentación. Ya, bacán, súper, gracias. A ver, lo que les quiero mostrar hoy día es un trabajo que he estado desarrollando. Yo soy investigadora del Centro de Estudios e Investigación sobre Familia, CEIF, de la Universidad Finisterra. Estoy también terminando mi doctorado en Sociología y llevaba ya un par de tiempo como preocupándome un poco por cómo era la relación entre género y cambio climático. Y lo que les quiero presentar hoy día es justamente un avance de un proyecto un poco más amplio que estoy desarrollando, que estamos desarrollando, que busca poder generar un sistema de información cuantitativa para poder medir la incidencia del cambio climático entre mujeres, entre hombres y mujeres y entre diferentes territorios, ¿ya? Entonces, lo que les voy a presentar es más o menos lo que estamos ahora. Originalmente la idea era esta fecha y haber terminado el proyecto, pero bueno, entre pandemia y revoluciones populares ya sabemos que varias agendas de investigación se han ido modificando, así que voy a presentarles un poquito lo que llevamos. El objetivo, bueno, voy a presentar los objetivos, los hitos del proyecto, la estructura de la propuesta conceptual, las etapas de desarrollo que llevamos, algunos resultados y algunas conclusiones, ¿ya? ¿Cuál era el propósito que busca como desarrollar este trabajo? En primer lugar, es como entender que el cambio climático, si bien tiene efectos en diferentes territorios, también tendría efectos entre género, y esto ha sido constatado a partir de la interseccionalidad que tiene con las desigualdades de género, pero sobre todo ha sido abordado cualitativamente, muy en la oposición de los estudios que señalaba Teresita, que había sido abordado más cuantitativamente. Aquí ha sido cualitativamente la mayor exploración que se ha desarrollado de esta relación, y cuantitativamente no se han generado grandes sistemas de información, y tampoco en Chile, y desde ya, yo diría, a finales del 2018, en contexto también de la COP25, etcétera, se instaló la necesidad de poder pensar sistemáticamente cómo se producía esta interacción y cuáles eran los efectos del cambio climático entre género. Y en este contexto, el programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas con el Ministerio de Medio Ambiente me invitó a participar en el desarrollo de una propuesta, un marco conceptual, pero también a la identificación de dimensiones e indicadores en un gran amplio espectro estadístico de cara a poder construir este sistema de información. Y este proyecto va a ser la antesala del diseño de un atlas estadístico de género y cambio climático que se espera desarrollar entre el año 2020 y 2022. Dicho esto, los objetivos son 3, por tanto, identificar marcos conceptuales, construir una propuesta conceptual, justificar las dimensiones de la relación entre género y cambio climático, y evaluar la suficiencia estadística para medir la relación entre género y cambio climático, considerando el periodo 2010 y 2020, ¿ya? ¿Cuáles fueron los recursos con los cuales estuvimos trabajando? Se conformó una mesa de trabajo intersectorial entre diferentes unidades del Ministerio del Medio Ambiente y otros organismos públicos. Empezamos a utilizar los documentos de organismos internacionales, sobre todo el IPCC, que son como la institución intergubernamental rectora en materia de cambio climático, y los resultados de otra consultoría que desarrollamos, que era la identificación de información que dé cuenta de género y cambio climático, ¿ya? Y en este sentido lo que hicimos fue partir identificando elementos conceptuales y normativos de la relación entre género y cambio climático, después avanzar en la línea de definición de dimensiones y posteriormente en la clasificación de indicadores, ¿ya? Y acá había todo un rollo, porque desde la perspectiva de la teoría de género aparecía toda la discusión sobre el proceso de comprender el rol de género dentro de las matrices territoriales, dentro de la división sexual del trabajo, pero también desde la perspectiva más ecologista, sin por ello naturalizar este rol que podría tener la mujer vinculado a lo natural versus el hombre lo vinculado a lo social, ¿cierto? Entonces era una decisión que no era trivial poder elegir cuáles eran las perspectivas que iban a permitir organizar, tanto desde género y también desde cambio climático. Ahora, dado que tiene una perspectiva empírica de este trabajo y también una orientación hacia el diseño de políticas públicas, lo que resolvimos fue utilizar como marco conceptual el enfoque de derechos humanos, que permitía, por un lado, establecer orientaciones normativas, es decir, esta idea de avanzar en el cierre de brechas de igualdad de jure y facto en términos de género, y por otro lado, en términos de cambio climático, también observando que el cambio climático es una limitación para la realización de los derechos humanos en todas sus generaciones, sobre todo los derechos económicos, sociales y políticos. Y aquí fue relevante también poder identificar 4 pilares estructurales que estuviesen como a la base de las limitaciones que existen para la igualdad de género: la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público, la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, que tiene bastante énfasis en los diferentes modelos de desarrollo y en los diferentes territorios también, los patrones culturales patriarcales discriminadores y violentos y el predominio de la cultura machista, y por último, la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado. Teniendo en cuenta estos 4 pilares y esta relación que veíamos del cambio climático como una limitación para el desarrollo y la realización de los derechos humanos, lo que establecimos fue un esquema conceptual que va más o menos así. Por un lado, identificamos los 3 ejes del cambio climático, una idea de una vulnerabilidad y adaptación al cambio climático que pudiese tener perspectiva de género, entendiendo que hay condiciones externas, ¿no es cierto?, sobre las cuales los sistemas y los sistemas humanos podrían adaptarse y por tanto disminuir su vulnerabilidad, pero también entendiendo que habían posiciones dentro de la distribución socioeconómica que podrían generar mayor desigualdad, como el caso de las desigualdades y brechas de género. Luego entender también el tema de la mitigación, que está orientada a la disminución de gases de efecto invernadero, entre otras cosas, donde cuesta mucho más pensar cuál es el rol del género dentro de esa disminución, y por tanto también consideramos incluirlo, toda vez que parecía interesante ver cómo se podía establecer esta relación, que algo que pudiese ser en términos de género neutral. Y por último, cómo se podían producir la generación de capacidades para el desarrollo de acciones positivas que pudiesen estar orientadas a disminuir el cambio climático. Posteriormente lo que hicimos fue establecer las dimensiones en las cuales se quería observar esta relación. Se identificaron 13, como ustedes pueden ver ahí en la lámina, van por diferentes sectores: vivienda y ciudades, sectores productivos, se agrega también biodiversidad, borde costero, por su estructura y su posición, que suelen tener más posiciones de vulnerabilidad al cambio climático. Por ciertos
y se agregó también recursos hídricos, que bueno, en Chile es particularmente relevante, y turismo. Y clasificamos los indicadores en 5 tipos, ¿ya? Entonces el ejercicio fue pensar cómo para vulnerabilidad, como para mitigación, como para generación de capacidades, en cada uno de estos sectores podíamos identificar en diferentes fuentes estadísticas la incidencia del cambio climático según género, el acceso y participación en los sectores según género, ¿ya? El primero pensando en la distribución del cambio climático según género, el segundo pensando en cómo se produce el acceso, ya sea a las ocupaciones o ya sea a través de las decisiones que estaban orientadas a desarrollar acciones positivas respecto al cambio climático según género. Después la calidad y el equipamiento del sector, para ponerle un ejemplo, entender cómo la idea de las ciudades podían tener perspectiva de género, y las ciudades inteligentes que están orientadas a disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero, podían también tener perspectivas de género, ¿no? Posteriormente, el análisis de la distribución de las oportunidades y acceso a recursos financieros en las acciones, y una última parte, el reconocimiento de organización y capital social del sector según perspectiva de género. Entonces, con este esquema, más o menos, lo que hicimos fue, bueno, vayamos a buscar recursos estadísticos que pudiesen existir en Chile desde el año 2010 y 2020, y veamos qué tipo de resultados nos dan, ¿ya? ¿Qué fueron los primeros que nos dimos cuenta? Es que, a ver, esta decisión de haber tomado por los sectores tiene como la primera limitación, diríamos, ¿no es cierto?, de que si bien estamos considerando la integración del enfoque de género, la participación de las mujeres en el diseño, implementación o desarrollo de las políticas climáticas sectoriales, y además estamos pensando en las medidas climáticas que se están planificando y aplicando en cada sector, constituyen a disminuir o incrementar las brechas existentes de género. Una de las limitaciones pues, fue efectivamente si es que existía información disponible para identificar las brechas existentes en cada sector. No todos los sectores tienen igual información estadística, ni de datos administrativos, ni de encuestas poblacionales, y por tanto no fue posible poder establecer para todos los sectores todos los indicadores, ¿ya? Y por otro lado, cuando habían datos, no necesariamente los datos eran suficientes para poder observar si es que había esta relación entre las medidas climáticas y las brechas de género. Entonces, tuvimos un primer problema de suficiencia de información. No obstante, lo que hicimos fue clasificar entonces cada uno de estos sectores según acciones específicas para mitigación, adaptación y desarrollo de capacidades, y lo que hicimos fue, y aquí me voy a adelantar uno, seleccionar 16 fuentes de datos de información para poder hacer esta exploración de indicadores preliminares, ¿ya? Seleccionamos 6 encuestas, la serie de la encuesta de caracterización socioeconómica, la que hacen post-terremoto, la encuesta nacional de uso de tiempo, la de opinión y percepción del uso de energía del 2018, la encuesta nacional de empleo y la encuesta nacional de salud 2016-2017. Y de datos administrativos seleccionamos los registros del agua potable rural, los censos agropecuarios, pesqueros, pesca artesanal, bueno, y ahí el resto de fuentes de datos que pueden ver, ¿no? Entonces, con estos 16 fuentes de datos, lo que hicimos fue construir un conjunto de indicadores y más o menos ver, considerando que había una alta insuficiencia de datos estadísticos, o lo que denominamos finalmente silencio estadístico en Chile respecto a género y cambio climático, los resultados que obtuvimos fueron más o menos los siguientes, ¿no? Pudimos construir con los datos y asociados a las dimensiones que establecimos, en total 23 indicadores, pero en términos estrictos se pudieron construir solamente 16, y todos los que tienen asteriscos, o sea, agricultura, forestal, género, pesca y acuicultura, desastres naturales, zonas de sacrificio, educación y políticas locales, presentan problemas de fuentes de datos originales, ya sea porque o no tienen la información desagregada por género, uno, o porque la cantidad de datos que tienen es insuficiente para poder hacer análisis que permitan tener alguna robustez estadística, ¿no? Entonces, fuimos viendo como embudo, ¿no? Como que teníamos un gran problema, bueno, lo clásico, ¿no? Como una relación que parecía que conceptualmente podía funcionar, mucho interés en poder establecer sectores, pero con disponibilidad de data bastante baja, ¿ya? Y ya ahora, para cerrar, mostrarle algunos resultados que fuimos observando, ¿no es cierto? Es, en género y agua, por ejemplo, establecimos 3 indicadores, medimos pobreza hídrica, acceso hídrico y acceso a subsidio de agua, entendiendo que detrás de esto se estaba estableciendo ciertos umbrales también para poder establecer cuándo había pobreza o no, ¿ya? Podemos observar algunas diferencias, por ejemplo, utilizando la CACEN,
podemos observar que la pobreza hídrica en hogares urbanos, según el sexo de la jefatura de hogar, es levemente mayor entre las mujeres que los hombres, pero también, por ejemplo, lo que fuimos construyendo es que la distribución de acceso hídrico en hogares rurales, por sexo de jefatura de hogar, es mucho mayor que las mujeres, que uno podría decir, mira, qué bacán, las mujeres tienen acceso a una oferta pública disponible para resolver el tema del agua, pero también eso da cuenta de que son las mujeres de hogares rurales las que tienen más insuficiencia hídrica. Y esto se cruza mucho con los datos de las mujeres en zona de sacrificio, mujeres moatima, que cuentan los dramáticos relatos que experimentan las mujeres, sobre todo las adolescentes, por ejemplo, en sus periodos menstruales, cuando no tienen agua, no pueden tener su higiene, y eso se ha significado mucha deserción escolar por parte de las adolescentes al momento de cursar y no contar con agua, ¿no? Otro dato que también pudimos observar, que parecía interesante, era el porcentaje de mujeres que recibieron el subsidio al agua potable el mes pasado por sexo y jefatura de hogar. Son nuevamente las mujeres las que reciben, las mujeres que reciben, pero nuevamente son, si uno lo ve desde la otra parte, las mujeres que más necesitan estos subsidios, ¿no? Entonces ahí estuvimos haciendo un trade-off de cómo íbamos a interpretar este dato respecto a esta información, ¿no? Y por otro lado, o sea, si tenemos estos datos como acceso al recurso, principalmente medidos por pobreza y acceso a los recursos hídricos, respecto a la energía, por ejemplo, nos dimos cuenta que, claro, en términos de pobreza energética no habían tantas diferencias, o sea, si bien existe un poco más de pobreza eléctrica por parte de las mujeres dentro de los hogares rurales, lo más interesante que ocurre, ¿ya?, es los indicadores que se pueden observar respecto al uso del tiempo para abastecer de energía dentro de los hogares, ¿ya? Y aquí es muy importante cómo aparecen las diferencias por territorio y sobre todo cómo respecto a las actividades específicas para poder generar equipamiento dentro de los hogares en materia de energía. Por ejemplo, son las mujeres las que se dedican a aprender cocina, a aprender calefacción, pero son los hombres los que llevan la leña a la casa. Entonces, imagínense, es como que el hombre sale y corta la leña llega a la puerta de la casa y de ahí es gestión de la mujer. Entonces, todo el trabajo que queda dentro del hogar, de administración y gestión por parte de los recursos energéticos, que además son recursos que estarían afectando el cambio climático, son parte de la gestión que realizan las mujeres. Y esto es muy interesante cuando lo vamos a observar ya en pequeños territorios, sobre todo en algunas regiones específicas, y por cierto, con los efectos en zonas rurales, ¿ya? Respecto a género y sectores productivos, aquí señalar que la data que existe es súper mala como para poder hacer análisis más interesantes. La construcción de estos indicadores es súper sensible a la codificación y ocupación que hay, entonces vale decir que en el fondo todavía estamos en proceso de poder definir cómo recodificamos las ocupaciones iniciales para poder establecer algunas caracterizaciones de género y sectores productivos, sectores que estén más sensibles al cambio climático. Y en términos generales nos observan resultados relevantes a nivel nacional, solamente en agricultura, y existen diferencias entre fuentes estadísticas, sin duda por la naturaleza de los datos, pero son diferencias también en términos de la definición de las ocupaciones y definición de los resultados. Ya para cerrar, considerar que, por ejemplo, uno de los indicadores que eran muy interesantes, que se esperaba poder construir, era género y determinantes sociales como salud y educación, pero no se pudieron construir por falta de acceso a los datos, y en educación solamente se podían construir indicadores agregados a centros educativos, pero no unidades territoriales mayores. Y por último, sí poder presentarle una slide que a nosotros nos parece como bien significativa y también parte importante de lo que nos estimula a seguir pensando en cómo construir información y data para poder medir cuantitativamente la relación entre género y cambio climático, son por ejemplo la distribución de los efectos de situaciones derivadas del cambio climático entre género, ¿ya? En este caso tenemos los resultados de la CACEN post-terremoto, que si bien el terremoto no es propiamente tal un desastre derivado del cambio climático, pero sí se observa que generalmente son las mujeres las que sufren mayores estreses postraumáticos después de cada uno de eventos de desastres o peligros o riesgos que puedan producirse en el caso del cambio climático. La única data disponible que hay para Chile es el caso de la CACEN post-terremoto, y si ustedes observan, sobre todo en las zonas de las regiones afectadas, el estrés postraumático por sexo es mucho más alto dentro de las mujeres que dentro de los hombres,
Y esto generalmente está asociado también a que son las mujeres las que empiezan a gestionar las labores de cuidado y las labores de reconstrucción, y de reconstrucción no solamente en términos de la ciudad, sino en términos de las redes, de las relaciones familiares, de los espacios de confort, sobre todo para los niños y niñas, al interior de los hogares, ¿no es cierto? Y por tanto, lo que dice la literatura es que resulta finalmente en mayores estrés postraumáticos. Algunas conclusiones que me gustaría como cerrar ya es, primero, que se observa una baja suficiencia de datos que permitan medir cambio climático. Esta es como la punta del iceberg. Chile está siendo bastante pionero con este trabajo en poder construir sistemas de información que permitan pensarse desde una perspectiva de género, no solamente la distribución entre hombres y mujeres, sino también poder entender cómo las actividades, los sectores productivos, la participación, la distribución del poder, por ejemplo, dimensiones que están pensadas en el diseño de los indicadores, pero que en la data no es posible observar, pareciese ser importante incorporar dentro de los planes de desarrollo. Pese a esta insuficiencia, sí se observan algunos resultados que evidencian los efectos del cambio climático mayores entre mujeres, cosa que cuantitativamente no está tan constatado, y que principalmente tiene que ver con la distribución del trabajo, y bueno, y que remiten en el fondo a estos pilares estructurales de las limitaciones de igualdad de género que les había mencionado en un inicio, ¿ya? Esto va a ser muy importante también ponerlo en el tapete, toda vez que hoy, por ejemplo, en Chile estamos en toda la disputa para poder reinstalar de nuevo la encuesta nacional de uso del tiempo, que se bajó presupuestariamente por el Instituto Nacional de Estadística. ¿En qué queremos avanzar y cerrar en el fondo? Incorporar otros sectores económicos, validar estas dimensiones también con algunos territorios y con algunos ámbitos específicos dentro del territorio, empezar a observar de manera más pormenorizada efectos directos del cambio climático y volver a esta clasificación de mitigación y mirar cómo los indicadores de mitigación pueden permitir o procurar algún análisis específico, profundizar en ámbitos del desempeño social y otras dimensiones complementarias que estarían complementarias a la estrategia a largo plazo del cambio climático, como riesgos sanitarios, soberanía alimentaria, turismo, transporte, participación en la gestión de cambio climático, entre otros. Eso lo dejo hasta acá. Gracias, Francisca, por tu presentación. Ahora podemos avanzar a nuestra última presentación, que lleva por título Pueblos indígenas en vías de participación en la institucionalidad pública y comunitaria. Los casos de mujeres atacameñas, Licantay y aymaras tras la autonomía y autogobierno de Andrea Ibacache. Hola, ¿cómo están? Ya está compartiendo pantalla, así que yo sí, ¿me escucho? Sí. Se escucha súper bien. Ya, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por permitirme exponer. Bueno, como decía el presentador, mi nombre es Andrea Ibacache, soy candidata a doctora de estudios americanos de la USACH. Mi intención hoy día es presentarles algunos lineamientos teóricos de esta investigación doctoral, que aún no ha finalizado. Así que la idea es entregarles, como les decía, algunos lineamientos teóricos, contarles más o menos hacia dónde va esta investigación y algunas aproximaciones a posibles resultados con las entrevistas que ya se han realizado, tomando el contexto pandémico. Y contarles también que esta es una investigación que nace como idea principal o idea base al cuestionarnos sobre el aumento de la presencia de mujeres en cargos de organización comunitaria por parte de mujeres Licanantay. En este caso acá se analiza, como dice el título, la participación de las mujeres en dos ámbitos de institucionalidad, la que es comunitario o a un nivel más interno de las comunidades, dirigido por la cosmovisión indígena, y en de la institucionalidad pública, que es quizás el que más conocemos o el que más difundido es, ahora últimamente por el tema de los escaños reservados también, y puntualmente estos dos pueblos o naciones preexistentes indígenas que habitan territorio nortino chileno, que es el caso de aymaras y Licanantay. Aymaras, la población de aymara, como para ubicarnos geográficamente,
Lo encontramos principalmente al interior de las regiones de Arique, Parinacota y Tarapacá, mientras que la población de Calantay o atacameña lo encontramos más bien al interior de la región de Antofagasta. Alabalti y Sensac, Alabalti significa bienvenidos y Sensac es un saludo en Kunza, una lengua atacameña. Yo me considero descendiente atacameña y siempre, nunca está de más intentar reivindicar las lenguas indígenas. Como contexto, ¿qué está pasando hoy con estos temas? Por un lado existe el concepto de etnogénesis, que quiere decir en términos simples, ha aumentado la cantidad de población que se considera indígena o descendiente indígena o con pertenencia étnica. Esto se comprueba en las estadísticas, en el censo, en las personas que acá en Chile por lo menos se usa, que con la CONADI, la Corporación Nacional Indígena, me puede entregar un certificado que avala mi condición indígena. Están resurgiendo algunos planteamientos decoloniales o pareciera que no está haciendo más sentido acorde a la actualidad en Chile sobre todo. El racismo es un tema que al parecer no está tan cerrado o tan olvidado y estamos ante un incipiente proceso constituyente y hay que ver qué pasa con él. Estos recortes de prensa, como adicional a lo que les mencionaba, el primer recorte es un recorte del diario Mercurio que lo publicó ONU Mujeres Chile, donde se reconoce que hay un avance en la participación política femenina en América Latina de las mujeres. Luego tenemos el caso particular de Nueva Zelanda, donde se elige a Nanaia Mahuta como una nueva canciller. Ella es una mujer indígena maorí que ya tiene una larga trayectoria en institucionalidad pública. Y como dice el titular, mientras en Chile se pelea por escaños reservados, la primera ministra de Nueva Zelanda nombra a mujer maorí como canciller. Y abajo un tuit de Senado Chile, esto fue publicado ayer, donde se menciona que el próximo 10 de noviembre continúa esta discusión en sala sobre la posibilidad de que Chile cuente con al menos 24 escaños reservados, porque también se está incluyendo al pueblo chango. Es un tema que está en veremos, muy fresco aún como para considerarlo, ¿no? Y en caso de funcionar, evidentemente existiría la posibilidad de tener a mujeres indígenas participando en institucionalidad pública. Algunos conceptos base como propios de la decolonialidad. Estos planteamientos nacen en Latinoamérica, en Ecuador se ha trabajado fuertemente. Aníbal Quijano es uno de los autores que más habla al respecto. Se define la colonialidad como un patrón de poder que estructura el sistema moderno, que jerarquiza, acorde a la racialización de los cuerpos a la población, para que eso va segmentando los modos de producción y distribución de las riquezas. También se habla del poder o de colonialidad del poder, que es lo que distribuye desde un territorio estable y centralizado hacia el resto del país con estas lógicas de una nación en común. Y evidentemente estamos en un proceso en el que estamos tensionando qué tan cierto es eso de que toda la ciudadanía es igual o que todos somos iguales. Y por otro lado, el concepto de emergencia indígena, un concepto que lo acuña José Bengoa, donde él habla de la necesidad de que los pueblos indígenas vayan discutiendo o teniendo más participación, buscando distintas formas de autonomía o distintas formas de ser escuchados o de coincidir con el actual modelo. En el fondo lo que vamos a ver más adelante que al parecer una buena explicación de por qué las cosmovisiones indígenas no coinciden con las formas de entender que tienen los estados-nación, básicamente por una cuestión cultural. Y producto del término de colonialidad del poder, otra autora, que es María Lugones, una autora argentina que falleció recientemente, ella nos habla de colonialidad de género. Ella considera que, producto de la colonización, efectivamente, se racializa la población, hay una segmentación de las personas, hay una jerarquización laboral, pero esto también afecta particularmente a las mujeres. Ella menciona que hay diferentes percepciones de mundo, por lo tanto, los proyectos de los estados actuales, como les comentaba, occidentales, no coinciden con las autonomías indígenas. Ella menciona que hay una colonización que sigue persistiendo.
Los estados modernos siguen siendo colonizadores, y esa también es una explicación de por qué en el eventual proceso constituyente que va a dar vida acá en Chile, hay un buen sector de la población indígena que no lo valida o que no quiere participar. Y también se ha asentado la violencia hacia las mujeres, por la crueldad y desamparo hacia las mujeres va aumentando con la modernidad o con esta idea de que Latinoamérica debe ser moderna y con las lógicas del mercado. Lo curioso también es que para la autora el género también es un concepto que se trae con la colonización o que llega con la colonización. Ella también plantea que al parecer dentro de las lógicas precoloniales no existía esta distinción de género o al menos una distinción binaria de hombre y mujer. Entonces eso también nos da para pensar. ¿Cómo se visiona el género? Como les decía, no existe el género en el mundo precolonial. La colonialidad moderna modifica la comprensión del género, interviniendo y modificando relaciones comunitarias. Hay una organización patriarcal diferente que también se le denomina un patriarcado de baja intensidad, donde no se considera oportuno ciertos liderazgos femeninos desde la mirada eurocéntrica. Es decir, y aquí es un choque cultural interesante, dentro de las lógicas occidentales en las que estamos insertos, probablemente muchos adherimos a la idea de que las mujeres tienen que tener más espacios de participación, tienen que acceder al poder, tienen que liderar más proyectos, hay que empoderarlas, qué sé yo. Sin embargo, dentro de las lógicas de cosmovisiones indígenas, esto muchas veces se hace mediante la dualidad o la complementariedad, es decir, tiene que haber una complementación de géneros, no obedece a una preponderancia de un género sobre otro, lo cual también significa planteamientos interesantes para las comunidades indígenas a ver qué tanto se adhieren o no a estas nuevas formas de comprender el género desde el occidente, y por eso también se vuelve necesario o hace este choque con el feminismo blanco. Por eso se habla también de otras formas de feminismo, como puede ser el feminismo decolonial, el feminismo interseccional, feminismos del tercer mundo, feminismos comunitarios, etcétera, donde incluye esta mirada no binaria del género o donde los liderazgos son vistos de otra forma. En este sistema moderno colonial de género, de alguna forma todo va de la mano o se retroalimenta: la colonialidad, el racismo, el capitalismo, va generando este sistema moderno colonial de género, donde el género entrega dignidad, por decirlo así, a ciertos grupos, a ciertos sectores, acorde a la reproducción del capital, como en el caso de las mujeres blancas y burguesas. Por eso también se critica mucho que el feminismo clásico, yo creo que la mayoría de las mujeres cuando empezamos a acceder a planteamientos feministas, probablemente las primeras autoras que leamos son autoras blancas, burguesas, con acceso a la educación, de Europa, que probablemente no son la primera generación de su familia que va a la universidad. Por lo tanto, me entregan planteamientos feministas acordes a un contexto sociocultural que es muy distinto al contexto sociocultural latinoamericano o indígena o racializado, como sucede acá. También está el tema de interseccionalidad, que es un tema profundo, pero en general aquí vemos cómo distintas formas de opresión van configurando dentro de los relatos o biografías de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres indígenas en cargos representativos? Hay una presencia discreta, pero tiene posibilidades de ascenso, como decía este recorte que mostraba en un principio de Mercurio. ¿Qué podemos diferenciar a priori entre las miradas Licanantay y las miradas aymaras, si tuviéramos que hacer una comparación? Ambos son pueblos andinos que pertenecen a Collasuyo, que es la forma precolonial que se llamaba Tahuantinsuyo. La comunidad aymara la encontramos en lo que hoy son territorios chilenos, peruanos, bolivianos, argentinos también, y el mundo Licanantay lo encontramos hoy en territorios chilenos y argentinos. Principalmente todo va con la lengua, diría yo. El aymara es una lengua que aún se conversa, existe, no es tan difundida, pero existe. En cambio, la lengua Licanantay, que es el Kunza, yo les mencionaba unos saludos al principio, es una lengua que está en revitalización.
o al menos así la comunidad lo considera, ya que desde la lingüística también se le considera una lengua muerta. Por lo tanto, es la lengua la que va transmitiendo la oralidad. Por lo tanto, existen distinciones diversas de cómo se ve el territorio. El mundo aymara entiende el territorio como un todo, como el hábitat, donde todos sus componentes son importantes. La forma de organizarse se intenta un poco reivindicar las lógicas de la IYU, que la IYU eran las formas en que las comunidades se van organizando, donde hay una dualidad muy marcada. El mundo Ligalantay más bien parece hablar de tierras, no hay precisamente una disputa territorial, a diferencia, por ejemplo, de Wallmapu en el sur. Y la relación con el extractivismo es bien particular, porque pareciera que existe una tendencia más a romantizar el extractivismo o a destacar sus beneficios socioeconómicos más que una crítica más frontal. También tenemos dos conceptos muy binarios: la institucionalidad pública. Quizás una de las mujeres indígenas más conocidas hoy en Chile es Emilia Nullao, quien tiene un cargo, es diputada, mientras que la organización comunitaria, que también es una forma de organizarse totalmente válida dentro de las lógicas indígenas, va en paralelo. No quiere decir que sea inferior, va en paralelo. El indigenismo busca, en esta cita de José Bengoa, denunciar formas de opresión, buscar formas políticas para superar estas situaciones de opresión y manifestar constantemente la situación mestiza del mundo indígena. Es importante no esencializar al mundo indígena, no folclorizarlo, no dar por hecho que son sujetos que deberían de estar en un museo o que son sujetos del pasado. Son personas vigentes, totalmente interesadas en participar en política, ya sea en una organización comunitaria o en institucionalidad pública. ¿Qué pasa después del apruebo, el actual contexto en Chile? Como les decía, no toda la población valida el proceso. Se reclama que debería de haber existido una asamblea constituyente o algún tipo de consulta indígena previo. Existe la posibilidad de que sean cooptados líderes, es decir, hay un proceso bien interesante de, por un lado, elegir a ciudadanos que participen en el proceso constituyente y también posibles líderes para ocupar escaños reservados. Hay que elegirlos en un periodo muy corto. Hay pueblos que están recién reconocidos como los changos, por lo tanto están aún más contra el tiempo para elegir sus liderazgos, y es probable que algunos líderes se nos vayan perdiendo. Esta es una teoría de José Bengoa. Hay un proceso express que no permite diálogos profundos. En culturas como Wallmapu, por ejemplo, el parlamentar, el hablar por varios días hasta llegar a conclusiones, es un proceso que toma tiempo y evidentemente no se puede hacer hoy. Y también es esencialista creer que la población indígena se siente representada por las ideologías de izquierda, o que al revés, las izquierdas están interesadas por el mundo indígena. No siempre están así. Por eso tampoco nos extrañamos cuando, si resultan los escaños reservados, veamos a candidatos indígenas de derecha. Es importante también el concepto de autodeterminación, concepto clave para las demandas indígenas. Y básicamente la autodeterminación es el ejercicio simple de la autonomía, de tener derecho a vivir en tu territorio ancestral, en tu nación preexistente, viviendo en concordancia o en armonía con ese territorio. Por lo tanto, aquí también chocan otros términos más jurídicos y por eso se vuelve el diálogo tan conflictivo con los estados-nación, porque el Estado me habla de soberanía, entonces cuando me hablas de autonomía pareciera que voy a perder soberanía. En cambio, el mundo indígena lo ve como la autonomía absoluta de sus territorios. Evidentemente están chocando nuevamente, al igual que en el género, las miradas occidentales con las de cosmovisión indígena. Hoy, de hecho, con el tema de los escaños reservados, nuevamente, las comunidades indígenas están hablando de dualidad, o sea, están pidiendo que ojalá los escaños que representen a cada pueblo sean un hombre y una mujer. O sea, ya estamos elevando el doble la cantidad de cupos. La participación en institucionalidad, sus mayores críticas, que es un proceso colonizador, es decir, este Estado chileno me pide que yo me adecue a sus lógicas de institucionalidad y me adapte a lo que ellos me están pidiendo, a sus reglas del juego. Hay una premura, como les decía, muy poco tiempo para tomar decisiones, para elegir líderes, para capacitarse, para conversar con los otros integrantes de los territorios. Y al parecer la plurinacionalidad no siempre sería la solución. Muchos hablan de lo importante que es que en esta nueva constitución esté consagrado que Chile es un estado plurinacional. Sin embargo, muchos lo cuestionan.
Y un ejemplo quizás es lo que pasa con Bolivia. Ojo, que probablemente nuestros referentes, y por eso digo que no sé qué tanto hay modernidad en Latinoamérica, quizás nuestros referentes deberían de ser nuestros países vecinos, más que países tan al norte. Es interesante ver lo que está pasando en temas indígenas con Bolivia, con Ecuador, con Colombia. No necesitamos mirar hacia tan lejos porque es interesante cuáles los procesos que han pasado con ellos. Son países donde sí hay un reconocimiento de la población indígena, en algunos sí hay escaños, en algunos sí hay plurinacionalidad, pero no precisamente ha mejorado el diálogo o la convivencia Estado y pueblos indígenas. Hacia dónde vamos, una cita de Laura Segato, autora argentina también, me habla de que, nuevamente, hay lógicas distintas, que no hay que oponerse precisamente a ellos, pero sí comprender a qué paradigma pertenece, lo que me plantea el Estado chileno muy occidental, otra forma de ver las cosas, territorio indígena se ve desde otra forma. Y algunas reflexiones, quizás preguntas para ir dando vuelta a futuro. Esto es un tema gigante. Por toda la contingencia también se hace difícil muchas veces para mí poder dar un cierre a la investigación. Es muy contingente, que es lo que está pasando puntualmente en Chile. Y eso me despido, que la haya, que sea en buena hora, les dejo mi correo por si acaso. Y eso, gracias por la oportunidad de contarles sobre esta investigación. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Ya esta sería nuestra última presentación. Por lo tanto, ahora podemos pasar a la segunda fase, que es donde Gloria, que la veo ahí, ya conectada, procede también a hacer el comentario de las presentaciones y también luego vamos a, digamos, a recibir o a abrir el espacio para preguntas. Así que queda abierta, hago el pase a Gloria para que haga el comentario. Y luego, bueno, muchas gracias. Sí, perdón, Julio. no, y luego ahí sí las preguntas y la conversación ya más sobre las presentaciones. Eso. Nada, solo, bueno, muchas gracias. Agradecer a las tres expositoras los trabajos tan interesantes y tan transversales, ¿no? Yo creo que precisamente con esto que comentaba Andrea, bueno, y que ha salido más veces de este feminismo como más etnocéntrico, más centrado en los grupos, en el fondo privilegiados, se ve muy desafiado cuando nos ponemos a conversar desde distintas posturas, de distintas posiciones, de distintos lugares, ¿no? Hablar de la interseccionalidad, mostrar distintos tipos de mujeres que, como digo, que ocupan posiciones de menos poder, no solamente por el mero hecho de ser mujeres, sino también por otras categorías grupales a las que pertenecen. Me parece muy, muy interesante, ¿no? Y me parece muy necesario también en estos momentos. Algo que pensaba y bueno, que también me lleva a hacer algunas preguntas y invitar a las expositoras o a cualquier persona del público también a que nos dé su opinión. Algo que pensaba es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Porque estamos hablando de desigualdades y de aspectos que tienen que ver con la estructura, ¿no? Como que ya hace ya décadas, por suerte, o no sé si tanto, pero hace algunos años que empezamos a concebir la desigualdad entre hombres y mujeres desde un punto de vista estructural y social, ¿no? No estamos hablando de aspectos interpersonales, no estamos hablando de elementos que tengan que ver con una psicología más clínica, ¿no? Por ejemplo, con patologías. No son aspectos individuales, son aspectos estructurales lo que nos lleva a esta desigualdad, a estas situaciones, ¿no? Y yo creo que el desafío es preguntarnos, bueno, ¿cómo seguimos? ¿A través de qué? ¿Cómo intervenimos? ¿En qué niveles? ¿No? Siempre en la educación, en los colegios, me parece que es como algo importante ese nivel, pero ¿qué otros niveles? ¿No? Cuando veía también, sobre todo a Francisca, hablar desde este lugar, aspectos que tienen que ver con la agricultura, son en elementos que se han ido consolidando durante décadas, ahora sí, durante siglos, que el hombre corta la leña y la mujer administra el hogar, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que el desafío y la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto, no? ¿Por dónde tenemos que empezar a trabajar para empezar a reducir esta desigualdad? ¿En qué dimensiones tenemos que empezar a focalizarnos, no? Hay mucho avance, hay muchos movimientos, tenemos el movimiento feminista, tenemos yo creo que en distintos lugares como pequeños avances por cambiar las cosas. Pero...
Ahí, alguien activó su micro sin querer. Pero creo que falta también como una organización más sistemática y más organizada, no solamente desde el Estado, también desde lo cotidiano, también desde las comunidades, por empezar a cambiar estas cosas. Entonces, ese para mí es como el desafío, ¿no? Y como una pregunta como más general, bueno, ¿por dónde creemos cada una que puede empezar a cambiar esto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos o dónde tenemos que empezar a intervenir? ¿De qué forma? Pensar en la educación, en procesos educativos y formativos de los más pequeños y las más pequeñas me parece necesario, pero no sé si es suficiente, ¿no? Para cambiar todos estos aspectos que veíamos de la pobreza relacionada, como digo, con esta presentación de Francisca, que me impactó mucho verlo de forma tan estructural. ¿Qué hay que hacer para cambiar estas cosas? ¿Qué hay que hacer si hablamos también de aspectos de la drogadicción? Nos metemos también la interseccionalidad con el mundo indígena. ¿Por dónde empezamos, no? Y yo creo que este es un desafío que tenemos ahora mismo desde la academia y también como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, dejaba ahí esta pregunta como más general para que la conversemos en los próximos minutos. Vamos un poco pasados de tiempo, pero para que conversemos un poquito. Y bueno, también tenía una pregunta en concreto para Andrea, porque me llama mucho la atención, me quedé mucho pensando sobre el aspecto de género, ¿no? El género que efectivamente desde el feminismo se concibe, desde las ciencias sociales se concibe como una construcción social que tiene que ver con las características, con los gustos, con las atribuciones que asignamos a hombres y a mujeres y que se ha construido socialmente. Me preguntaba si tú percibes como alguna diferencia en cómo se construye el género en población indígena y versus población no indígena, ¿no? Porque me da la sensación de que hay algunos aspectos de la construcción del género que son transversales a casi cualquier cultura o cualquier nacionalidad o cualquier raza o cualquier etnia. Y me preguntaba si es que tú percibes que hay algo diferente en esta construcción social de cómo deben ser mujeres y cómo deben ser hombres, ¿no? O si en el fondo, bueno, pues se sigue también como con esta tendencia más general a repartir estos roles de forma desigual, ¿no? En el que, bueno, el hombre tiene el rol productivo y público y la mujer tiene el rol reproductivo y doméstico, ¿no? Bueno, estos son como mis pensamientos y mis comentarios, también, no sé, para que me contesten las expositoras, si así lo quieren o, como decía Julio, abrimos también el espacio para otras preguntas que puedan haber. Muchas gracias, Gloria, por la intervención. Antes, me gustaría saber si de parte de las personas que están en el público o que nos están escuchando, ¿existe alguna pregunta hacia las expositoras o algún comentario? Estoy viendo el chat, si es que veo algo. Bueno, si es que alguien tiene una pregunta, luego igual se va a poder realizar la intervención, pero dejo la palabra también a las expositoras para que, digamos, reaccionen al comentario de Gloria, así que queda abierto. No sé si les parece que vayamos por orden de las presentaciones. Teresita, si quieres, puedes comentar, luego Francisca y al final Andrea. Sí, muchas gracias, Gloria, y muchas gracias a las demás, muy interesante. Yo estoy aprendiendo sobre Chile todavía, entonces me sirve un montón participar en esta mesa, muy interesante las dos presentaciones. Creo que contestando la pregunta de Gloria, hay dos temas importantes y creo que se relaciona con lo que presentaron tanto Andrea como Francisca. Una parte importante es involucrar, en el caso de mi investigación, a las mismas usuarias en los programas, porque un poco como decía, ¿no? De repente lo estudian las personas que están fuera, investigadores y personas que no son usuarias. Entonces, de entrada, creo que algo en lo que puede contribuir este proyecto y este análisis es que ellas están expresando qué necesitan y ellas mismas están creando estrategias dado el contexto de violencia estructural para protegerse entre ellas. Y dentro de ese mismo tinte es que al final en México y dentro del sistema de consumo de drogas y centros de rehabilitación hay pocas mujeres tomando decisiones. Entonces, muchas veces hay como muy pocos matices y uno no piensa en cosas a veces que son obvias para las mujeres en términos de intervenciones, de acceso. Por ejemplo, ellas decían, no hay regaderas, no tenemos baños. Entonces, creo que incluir
a las usuarias y tener personas con perspectiva de género y mujeres tomando decisiones. Eso suena como muy obvio, pero al final no sucede, y creo que rescatando desde la voz de las usuarias las diferentes intervenciones y programas, creo que se podría empezar. Y ahí me voy a quedar. Gracias, Gloria. Gracias, Teresita. No sé si, Francisca, ¿quieres comentar? Sí, oye, primero que todo quiero pedir disculpas porque parece que me alargué en el tiempo y no veía la ventana, perdón. Sí, yo quiero agradecer las exposiciones, me parecieron como tremendamente valiosas y como complementarias para la mesa. A mí respecto al comentario de Gloria, como tengo la impresión y un poco como haciéndome cargo de la convocatoria de la conferencia, creo que el lugar está un poco de cómo hemos definido la idea de desarrollo, ¿no? Entonces creo que el desarrollo tal como se entiende o cómo se entiende y se ha llevado a cabo en Chile es súper extractivista, tiene una forma de entender una relación con los sistemas culturales, naturales y la relación con los seres humanos completamente orientada a la mercantilización de todo y cada recurso. O sea, no sé, bueno, Teresita y Gloria, que caché que eran como extranjeras, Chile es el único país que tiene el agua privatizada en el mundo, ¿ya? Y eso atravesado con posiciones de desigualdad más estructurales, sobre todo que experimentan las mujeres, como hace que la pregunta sea, bueno, ¿cómo definimos esta idea de desarrollo y cómo dentro de esta idea de desarrollo le damos cabida no solamente a las mujeres, sino también a las mujeres, a los pueblos indígenas, a sus cosmovisiones, y cómo lo hacemos de manera responsable para que esto tenga orientaciones hacia un ejercicios redistributivos, de reconocimiento y también de representación, sobre todo pensando en el momento constituyente. Entonces creo que la pregunta es como bien profunda, ¿no es cierto? ¿Cómo queremos nosotros imaginar esta idea de desarrollo? Y ahí sí, yo creo que, por ejemplo, los estudios que mezclan género están súper desafiados por las perspectivas más feministas, ¿no es cierto? Entonces, yo ahí comparto mucho con lo que decía Andrea, o sea, existe un feminismo blanco, feminismo academicista, feminismo que omite arbitrariamente también las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Hay ausencia muchas veces de debates ecofeministas que son contrarios a formas más desarrollistas de entender el mundo. O sea, el concepto de desarrollo es muy disputado con el feminismo, y a mi juicio hoy no se ha puesto como en la escena esa multiplicidad de perspectivas para entender y superar no solamente la perspectiva de género de la política pública, que es bastante estrecha, sino más bien la idea de feminismo, que implica también como un proyecto más emancipador y que, por cierto, puede tener mejores oportunidades para superar las desigualdades estructurales. Entonces, si usted mira como por dónde avanzar, yo iría por ahí, ¿no? Y por ahí en una versión, o sea, donde exista una disputa seria y consciente para un proyecto transformador, tanto de la idea de desarrollo, de la validez del desarrollo, o sea, seguir entendiendo el desarrollo como formas de crecimiento y sobre todo entender la transformación o el tránsito desde una perspectiva de género que es igual intenta ser neutral, políticamente correcta, a una perspectiva de un proyecto emancipador convocante que puede sí tener el feminismo, ¿no es cierto? Ahora, si ya para lo primero no habían datos, para lo segundo ya creo que no va a haber, así que bueno, eso. Gracias, Francisca, por el comentario. Creo que podría dar el paso también, o no sé si alguien tiene algún otro comentario, porque de lo contrario podemos pasar al comentario también de Andrea, si quiere replicar algo o agregar algo. Dejo abierto ahí el pase. Bueno, para complementar las ideas de las chicas y contestando a Gloria también, sobre la pregunta que puede ser muy general, pero nunca está de más recordarla respecto a qué vamos a hacer, qué se viene, porque la academia puede ser muy fascinante, pero también puede ser muy frustrante cuando no la podemos bajar, cuando no podemos darle una bajada, una interacción real, social con las personas y que deje de ser solo teoría. En el caso puntualmente de lo que pasa hoy en Chile con el tema de los escaños reservados, una nueva constitución, como lo decía también en una entrevista hace poco Fernando Pairacán, que es un autor, historiador mapuche muy conocido acá en Chile,
Es necesario participar en este proceso político sí o sí, porque es necesario revitalizar de alguna forma, refrescar lo que entendemos como democracia, ya que en Chile lo que entendemos como democracia está bastante dañado. Y sí, si bien el proceso es muy encima, todavía se está discutiendo escaños reservados, cuántos cupos van a ser, lo que les mencionaba, el desafío importante para los pueblos de decidir quiénes van a ser sus líderes. A mí me parece que es necesario que esa participación exista igual. ¿Qué va a pasar después de esa participación? No se sabe. Probablemente, yo contaba, algunos líderes sean cooptados, quizás muchos nos quedemos conformes con lo que sucede ahí, pero es necesario participar porque también es una forma de, el hecho de que poblaciones indígenas tengan una participación tan marcada, tan directa, tan visibilizada en institucionalidad pública, permite también reconocer la discriminación a la cual han sido sujetos por parte del Estado, porque el Estado invisibiliza todo lo indígena. También invisibiliza mucho la población afro, ojo, porque hay buena parte de la población chilena que cree que en Chile nunca existieron afrodescendientes, y sí los hay. Hay un sector de la población afro que también quiere participar en este proceso. Por lo tanto, es un acto más bien político ser parte de este proceso y dar la pelea, por mucho que existan ciertas críticas o ciertas desconfianzas. Aparte que también Chile de alguna forma estaría bastante atrasado con sus otros vecinos, porque buena parte de los países de Latinoamérica ya tienen algún tipo de pronunciamiento respecto a esta población indígena preexistente, y Chile no lo estaría haciendo. Por lo tanto, es un momento histórico también, porque se estaría cambiando una constitución que nace desde la sociedad y no precisamente desde las esferas de poder. Y sí, puede que los resultados quizás no sean lo que esperábamos, quizás los constituyentes no nos van a convencer mucho, pero vamos, es un avance dentro de todo, aunque suene muy, muy positivo. Sobre lo que decía Gloria también, que me preguntaba qué pasa con los géneros o cómo se ve al género en el mundo indígena. Hay un patriarcado, al fin y al cabo, un patriarcado de baja intensidad, hay machismo en el mundo indígena, lo hay. Pero en el mundo andino esto se justifica con esta idea de dualidad, donde hombre y mujer se acompañan, sobre todo en cargos de liderazgo, donde muchas veces los hombres son el rostro visible o de alguna comunidad o tienen un cargo directivo de algo específico de la comunidad, pero siempre se está consultando la opinión de la mujer al respecto. La mujer no se ve tanto, pero sí importa su opinión. Y ahora en la actualidad lo que pasa, que es una disyuntiva clásica, es que vemos que producto de la etnogénesis hay población joven que se está considerando indígena y que evidentemente es feminista, sobre todo, no sé, mujeres de menos de 25 años son muy feministas, y empiezan a descubrir el feminismo decolonial, el tercer mundo, comunitario, ecofeminismo, etc. Y por un lado nos topamos también con población indígena más mayor, más adulta, que no adhiere a estas ideas. Y yo creo que más que verlo como un tema generacional, que son dos generaciones que se oponen, me parece que en el mundo indígena es súper importante no obligar a que las mujeres se sientan feministas o adhieran a ciertas causas feministas. Esta investigación en general yo hablo de género, pero inevitablemente termino metiendo feminismo. Pero en el mundo indígena lo que importa son los territorios, el bienestar de la comunidad de mi territorio, revitalizar una lengua, fortalecer la educación intercultural, ojalá detener el extractivismo, ya sea mediante forestales, mineras, ojalá tratar de mantenerlo a la raya, lo que eventualmente podría pasar con escaños reservados. Por lo tanto, las prioridades del mundo indígena son en bloque, son de comunidad, no en función de géneros. Entonces, yo siempre sugiero, ojalá no criticar o no tratar mal cuando conocemos a una mujer indígena que no se considera feminista. Es simplemente porque su forma de entender el territorio, las lógicas de diálogo, no importa tanto el género, importan otras cosas, importa el territorio, aminorar, como les decía, el extractivismo imperante, más que el género. Eventualmente el feminismo también ojalá debiese, sobre todo los feminismos interseccionales o decoloniales, también incluyan a la mujer indígena.
pero considerando sus particularidades. En el fondo es como eso, recordar que los contextos son distintos, las experiencias, las violencias a las que están sujetas las mujeres son distintas. Quizás en el mundo indígena no hay tanta intención de aspirar a cargos de liderazgo o de visibilidad, pero sí importa lo que sucede dentro de sus territorios, sus comunidades. Son, como decía, son lógicas distintas, formas de entender el mundo distinto, que son igual de válidas, a mi juicio. Eso por mi parte. Gracias, Andrea. ¿Está abierta la palabra? Si es que alguien más quiere comentar algo o Yo hacer otra solamente pregunta. un comentario como breve, pero me parece muy interesante también esto que comenta Andrea, como también un concepto feminista como es la sororidad, ¿no? Como en el fondo como ese respeto y esa fraternidad pero aplicada a lo femenino, ¿no? Entre unas mujeres y otras, incluso en los momentos en los que no se piense de la misma forma, ¿no? O se tengan posturas diferentes, ¿no? Como esto que decía, claro, una mujer indígena a lo mejor no valora esto tanto o no se posiciona desde aquí porque tiene otras necesidades que cubrir, otras desventajas por las que luchar, como lo queramos llamar, ¿no? Pero me parece muy importante como rescatar ese concepto, ¿no? Como ese respeto y admiración entre mujeres, a pesar de que a veces podemos posicionarlo desde lugares contrarios. Yo creo que como al patriarcado lo que más le interesa es que las mujeres se lleven mal entre sí, ¿no? Y compitamos, ¿no? Y entonces esta perspectiva de intentar comprender por qué la otra no es como yo o por qué se posiciona en otro lugar, por qué no piensa lo mismo que yo pienso, me parece muy desafiante también, es difícil de hacer, pero me parece muy necesaria. Me uno a este comentario de Andrea, ¿no? De intentar más que nada como comprender el contexto de cada persona más que, bueno, esperar que todo el mundo piense como nosotros y nosotras, porque al final tenemos que convivir con personas que piensan diferente, lo estamos viendo, ¿no? En el mundo en general, con las elecciones de Estados Unidos ahora mismo, todo tan reñido, todo tan... o sea, tenemos que convivir con todas estas personas que también forman parte de la democracia, que no piensan como nosotros o como nosotras, ¿no? Y cómo lo hacemos para que el cambio social se pueda conseguir al margen de que haya personas que no lo ven tan necesario, ¿no? Muy bien interesante. Gracias a las tres por las exposiciones y por las respuestas. Gracias, Gloria, por el comentario. No sé si existe alguna pregunta de parte de las personas en el público, nuestros radioescuchas, o si alguna de las expositoras tiene algo más que comentar o le gustaría agregar. Ya. Sí, entonces yo creo que si es que no hay más comentarios o preguntas, lo podemos dejar hasta aquí por el día de hoy y cerrar nuestra sesión. Bueno, en mi rol de moderador les doy las gracias por sus presentaciones, a Gloria por el comentario y las y los invito a, bueno, ahí Antonia pegó el enlace de la presentación que tenemos ahora, que es una charla, digamos, más grande de una de las invitadas, que es Juliana Martínez, que viene a la Universidad de Costa Rica. Así que las dejo invitadas a esa presentación.